Hola chicos, en el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía de Michel Foucault, pero antes vamos a generar una reflexión sobre la libertad y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué relación encontramos entre estas tres instituciones, la escuela, la prisión y el ejército? ¿Y cómo podemos identificar la libertad dentro de estas? Es decir, ¿en qué momento los sujetos que viven en la escuela, la prisión o el ejército tienen libertad? ¿De qué se trata esa libertad? Chicos, esto con el propósito de, como siempre, generar un debate. Vamos a tomar nota y argumentar las posturas. Filosofía desarrollada por el pensador Michel Foucault. Es un pensador francés, nacido el 15 de octubre de 1926. Fue psicólogo, filósofo, historiador de las ideas y teórico social francés, además de que fue muy cercano a la psiquiatría. Dentro de sus principales obras encontramos Historia de la locura, la época clásica, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar, Historia de la sexualidad y El nacimiento de la biopolítica. Nosotros nos vamos a centrar en el último libro, en El nacimiento de la biopolítica, y en otro libro que se llama Defender la sociedad, donde se desarrolla también cómo nace la biopolítica, cómo se desarrolla la sociedad en la soberanía, la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. Dentro de los tres ejes temáticos principales para Foucault, él va a hablar principalmente de la verdad. Esta entendida como una forma para que se ejerza el poder, entiéndase dentro del discurso. El discurso es el que va a generar una verdad para mantener el poder, y vamos a hablar del poder, y de últimas tenemos la subjetividad, otro tema principal en Foucault. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre la biopolítica. La biopolítica es un tema muy importante en Michel Foucault. El término ya existía, pero tuvo relevancia dentro de la filosofía de Michel Foucault. Este es un concepto que hace alusión a la relación entre la política y la vida, cómo se gestiona la vida individual y social en una sociedad. Entonces, la biopolítica es el conjunto de cálculos y tácticas que intervienen sobre una población mediante la gestión de la vida. Es un concepto que nos ayuda a comprender cómo se ha generado la organización y el gobierno en nuestras sociedades para promover unos modos de vida y no otros, especialmente desde el fin del régimen de la soberanía. El mismo Foucault va a definir la biopolítica en el libro Defensa de la Sociedad como la que tiene que ver con la población, y esta como problema político, como problema a la vez científico y político, y como problema biológico y problema del poder. ¿Y qué es el poder? Este es un tema muy importante en Foucault, y Foucault va a decir: el poder no se trata del análisis de las formas regladas y legítimas del poder. O sea, no se trata del derecho. ¿Listo? No se trata de quién tiene el poder, que busca quien tiene el poder, tampoco se trata de eso. A Foucault no le interesa eso. Y tampoco se trata de cómo aparece en lo alto quien tiene el poder. Y no considera el poder como un fenómeno de dominación macizo y homogéneo. Es decir, Foucault va a decir: el poder circula, o sea, se mueve en cadena, nunca se localiza aquí o allá, no se apropia como una riqueza o un bien. El poder simplemente funciona y se ejerce en una red. Y existen los sujetos que lo sufren o los sujetos que lo ejercen. Transitan los individuos y no se aplica a ellos. El individuo es un efecto del poder, y el poder va a transitar por los individuos que ha constituido. El poder se ejerce, circula, forma una red. Todos tenemos poder en el cuerpo. Esto es lo que va a decir Foucault en Defender la sociedad y en El nacimiento de la biopolítica.
Entonces el poder está en todas partes y no solamente en el Estado o en algunas instituciones específicas. El poder es relacional. Michel Foucault, hijo, nieto y bisnieto de médicos, tenía un destino marcado, pero su negativa a seguir los mandatos familiares le generó profundas amarguras. A una edad muy temprana descubrió su homosexualidad y también su profunda empatía por los seres que se mueven en los márgenes de la sociedad. Digno exponente de la modernidad, su objetivo fue iluminar las zonas de sombra de la sociedad y al mismo tiempo celebrar con alegría lo que llamó la fiesta del pensamiento. Sus estudios del sistema de poder parten del análisis de las cárceles. Foucault toma ese modelo de disciplinamiento social y lo amplía de manera inquietante a todo el espectro de los estudios sociales. Entre sus múltiples intereses, Foucault pone énfasis en la relación entre el poder y el saber. A partir del tópico saber es poder, se pregunta ¿cómo actúa el saber para articular el poder? Un grupo de poder establece qué es la verdad, pero no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué significa saber?, se pregunta. El saber es lo que un grupo de gente comparte y que decide qué es la verdad. La verdad define lo correcto y lo incorrecto, la bondad y la maldad, lo normal y lo patológico. A través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que él llama de normalización. Normalizar implica numerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Y cómo se normaliza a un cuerpo social? Por medio del lenguaje. Estas reflexiones están incluidas en Arqueología del Saber, donde afirma que aunque nos parezcan naturales o evidentes, los saberes o discursos son fruto de determinadas condiciones. Las prácticas sociales han creado un lenguaje que se apoya en definir a algo por su opuesto. Este lenguaje define al discurso. La palabra discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha. Pero Foucault le da además un sentido específico. Discursos son los escritos pertenecientes a un área de saber técnico y provisto de un saber específico. Estos temas los amplió en otro de sus grandes aportes teóricos, las palabras y las cosas. El discurso sobre la locura producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos define la locura como anormal. La locura es anormal, por lo tanto, define la normalidad. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes. La gente normal se ocupa de estudiar la anormalidad de manera incesante y obsesiva. A través de la anormalidad, por lo tanto, se establecen las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre la anormal. El psicólogo define al loco, los médicos a los pacientes y los abogados son la contracara de los delincuentes. Estas reflexiones nacen en Suecia, donde vive una suerte de exilio voluntario a principios de los años 50. Allí escribe Historia de la locura en la época clásica. La locura implica la exclusión de cierta gente a través del confinamiento y el encierro. En lo que llama el Gran Confinamiento, describe que en el siglo XVIII, 1 de cada 100 parisinos fue encerrado. Locos, criminales y hasta epilépticos fueron confinados. En Vigilar y Castigar, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia en la modernidad democrática por una solución más civilizada, la cárcel. Foucault cree que las prisiones fascinan porque ciudadanos irreprochables pueden ejercer o permitir el encierro, el castigo y el hacinamiento, lo que él llama el mal sin límites.
La sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se lo haga sufrir. El formato de las cárceles se expande luego a los asilos y los hospitales y finalmente a la institución escolar. En Microfísica del Poder, Foucault afirma que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Los llama micropoderes. El poder no pasa por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como decía Marx. Según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder. Pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad, aceptación de las normas y el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental. Pero este modelo de las sociedades de control fue cambiando. Con la llegada de la posmodernidad, el control está depositado en la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso las biotecnologías. Para definir ese ambiguo sistema de relaciones entre el poder y la vida cotidiana, se creó el término biopolítica. Foucault plantea que la ideología requiere del control del cuerpo del individuo. En este sentido, va un paso adelante de la teoría del control social.